Guayi, ¿qué haces? Sí, exactamente. Hoy, 4 de septiembre, se está celebrando a nivel nacional el Día de la Historieta Argentina. La historieta argentina que tiene una riquísima historia, que tuvo su época de furor o dorada, pero que sigue vigente, y él es uno de los encargados de mantenerla viva junto al contacto con otros dibujantes y hacedores de la ciudad de Paraná, de la región, incluso a nivel nacional, además consultado por otras cosas siempre. Maxi Sanguinetti, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Bueno, estabas ahí pasando revista de lo que había dejado el Eternauta, un poco marcando el camino de la historieta argentina, que bueno, haciendo historia tiene una larga tradición. Sí, la otra vez hablábamos de Fray Mocho en otro móvil, que el entrerriano, que fue uno de los creadores de Caras y Caretas, o sea que se remonta a principios del siglo XX y antes incluso. Pero la fecha de hoy es en conmemoración de la salida del primer número de la revista Hora Cero, que dirigió Héctor Germán Oesterhel, que fue un guionista muy conocido de historietas nacional, conocido por quizás su personaje más popular, que fue el Eternauta, dibujado por Solano López. Y un día como hoy, de 1957, salía esa revista de aventuras, que venía a traer lo que era la historieta de aventuras a nuestro país, ¿no? Con un tratamiento de los personajes que escapaban a la dualidad del bueno y el malo, ¿no? Es decir, acostumbrado por las series de televisión, por las películas, a que, por ejemplo, las historietas bélicas, los aliados eran los buenos, el eje eran los malos. Acá Oesterhel siempre rescataba el lado humano de ambos bandos, ¿no? Haciendo historia y citando nombres, hay muchos que han puesto la historieta argentina exponiéndola a nivel nacional. Quino, por ejemplo, bueno, Fontana Rosa también estuvo destacado. Son muchísimos, yo tiro algunos nombres de los más resonantes. Claro, esos serían más, por ejemplo, del humor gráfico, que hicieron historietas todos. Fontana Rosa hizo historietas, claro. Quino no historietas, pero ha hecho planchas de una página. Pero acá nos referimos a historietas un poco de más largo aliento, de varias páginas, de aventuras especialmente, ¿no? Y en esa revista dibujaron, por ejemplo, figuras de renombre internacional como Hugo Pratt, que fue un italiano que Oesterhel trajo para estas revistas, porque eran Hora Cero y después Frontera y una serie de revistas que tenían la particularidad que salían en un formato muy chiquito. ¿Por qué? Porque empezó saliendo muy a pulmón, como una empresa de autor, y le compraban los remanentes del papel prensa al diario La Prensa, y tenían justo ese formato, entonces lo compraban muy barato y los hacían dibujar a los dibujantes pensando en ese formato, que era un formato muy chiquito, parecido a lo que eran las revistas Paturuzú o Paturucito, esas revistas, pero más chicas incluso. Destacar que estamos hablando de años 50, 60. Claro, 57, y la revista duró hasta entrado los 60, los años 60, que fue la época considerada la época de oro de la historieta de aventura, en donde había dibujantes italianos, sobre todo italianos, que se venían a Argentina, ¿no? a dibujar especialmente para esta empresa de Héctor Germán Oesterhel, que él era geólogo. Siempre lo rescato porque mi viejo es geólogo, y él se dedicó primero a la literatura infantil y después a incursionar en la historieta, y dibujó con los grandes dibujantes argentinos como Breccia, como Hugo Pratt, como Solano López, montones de grandes dibujantes. Y haciendo una reflexión a nivel mundial, hay bueno, grandes historias en estas historietas que han tenido bueno, su continuidad hasta el día de hoy. De hecho, hay como un resurgir de alguna manera, gente que intenta reivindicarla. ¿Cuál es la actualidad? Sí, hoy digamos, la historieta tiene plena actualidad, pero se ha convertido como en un género de nicho. Es decir, nosotros estamos hablando de revistas que vendían 350.000 ejemplares, o sea, eran totalmente populares, eran revistas que llegaban a todos los kioscos, a todas las casas, y hoy se ha convertido más en un género de culto, es decir, la gente lo va a comprar a librerías especializadas y ya compra libros, no revistas. De hecho, hoy en nuestro país no hay ninguna revista nacional de historietas que uno pueda comprar en el kiosco. La última fue Fierro, que ahora va a volver a salir, pero en modo virtual en principio, ¿no? Y en tu historia personal, ¿cómo has explorado esto? Porque sé que este día lo vivís de una manera especial. Con mucha alegría, pero más que como hacedor, porque yo hago historietas, pero historietas humorísticas comparado con estos maestros, más como lector. Es decir, como crecí leyendo historietas, como muchísima gente, muchos amigos y colegas, así que a mí es un día que yo celebro más como lector que como hacedor.
homenajeando a los grandes dibujantes que me deleitaron la vida, que me hicieron más lindo el mundo, como por ejemplo Fontana Rosa, ¿no? Te fueron abriendo camino también a vos. Sí, muchos de ellos sí he tenido la suerte y también personas a las que uno ha emulado, ha aprendido también copiando, imitando, hasta que uno va encontrando su propio estilo. Siempre uno aprende de los maestros, ¿no?